Gracias. Muchas gracias, presidenta. Arratsalde-on, buenas tardes a todos y a todas. Miren, señorías, toda iniciativa que vaya en aras de la dignidad, del respeto, del reconocimiento a las víctimas, a todas las víctimas, nos parece loables. Ahora bien, la proposición que ustedes traen hoy aquí, creemos que no va de eso. No va de eso. Va de utilizar a algunas víctimas, a algunas asociaciones, para hacer política. Porque si no, díganme ustedes, ¿por qué no presentaron esta iniciativa cuando estaban ustedes en el Gobierno y tenían aquí mayoría absoluta? Si tan importante creen que es, ¿por qué no lo hicieron en ese momento? Utilización política pura y dura. Miren, esta propuesta… Calma, silencio. Esta propuesta que traen ustedes es más propia del Código de Hammurabi que de la legislación europea del siglo XXI. Es lo que Gunther Jacobs decía que era el derecho penal del enemigo. En este caso, y desde un análisis puramente y estrictamente legal, pretenden, por un lado, privatizar la ejecución penal, dejándola en manos de la víctima, pero por otro también es que es incluso inconstitucional. Va en contra del artículo 25.2 de la Constitución española. Cuando habla de los fines de la reinserción y de la reeducación, ustedes se lo saltan porque les parece bien en este caso, ¿verdad? Pero miren, si tenemos en cuenta la propuesta que traen hoy aquí, la víctima actuará directamente en todas las fases de la ejecución, al mismo nivel que la Fiscalía o el penado. Tendrán acceso a datos de ejecución que están especialmente protegidos. Eso se les ha olvidado modificar la Ley de Protección de Datos también. Pero es que, además, introduciría en la ejecución elementos subjetivos que distorsionan el sentido y la finalidad de la pena. Pero es que, además, condicionarían la correcta individualización del tratamiento, que es el principio rector del cumplimiento de las penas privativas de libertad aquí y en cualquier Estado de la Unión Europea. Pero es más, a modo de… no voy a decir que es una chapuza, pero podríamos decir que tiene errores legislativos, es que se olvidan incluso de hacer un cálculo de una partida presupuestaria de lo que supondría en los costos procesales esta reforma. Pero es más, no establece ningún criterio técnico que permita determinar cuál será el retraso de estas medidas que implicarán la propia dinámica. Y es que, además, introduce, como decía antes, criterios que están más cerca de la revancha o la venganza que de criterios de justicia en la Unión Europea. Tranquilícense. Miren, es más, es que va incluso en contra de los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ahí está la sentencia Inés del Río, que, como bien saben, porque claro, esta propuesta ustedes la traen para aplicar a los reos que están en este momento en prisión, ¿verdad? No responden, no, hablaban mucho, ahora no se les oye. Porque si es así, esto condicionaría las condiciones del cumplimiento de esas personas en este momento. Y eso ya ha sido rechazado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, ustedes avanzan hacia un modelo penal que es incompatible con el espíritu europeo. Es que, además, es contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero miren, esto legalmente, pero vamos a hablar de política ahora. Vamos a hablar de política. Ustedes… A ver, señor Hispán, ¿qué le pasa? ¿No puede estar tranquilo? Miren, desde nuestro punto de vista es que encima se saltan el principio de realidad. Afortunadamente, hace ya 11 años que desapareció la violencia de ETA. Ustedes lo ignoran. Lo traen ahora cuando encima, además, el colectivo de esos presos, porque ustedes han traído una propuesta para víctimas de varios delitos, pero se centran en unos, únicos y exclusivamente. Ese colectivo de presos ha dicho que pide que no les reciban de manera pública y masiva porque creen que eso puede generar un dolor en las víctimas, ese propio colectivo. Y ustedes traen ahora esta propuesta. Pero miren, es que además es incoherente con las promesas y compromisos que ustedes, el Partido Popular, ha tenido durante años cuando existía la violencia. Hablamos del Pacto de Ajuria Enea, hablamos también de compromisos diciendo
El día que desaparezca ETA, la dispersión y el alejamiento acabarán en 24 horas, eso por miembros del Partido Popular. Pero es también incoherente con medidas que han tomado ustedes, gobernando, con otro tipo de presos, incluso por delitos más graves, terrorismo de Estado, la tortura, que no solamente tienen el récord de haber indultado a la mayoría, sino que gran parte de ellos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fueron ascendidos y condecorados. Parafraseando a la señora Gamarra, ¿eso a usted no le da vergüenza? ¿No es legitimar el terrorismo de Estado? ¿No es legitimar la tortura? Miren, pero es que además es incoherente con medidas que han tomado y con apoyos que han dado ustedes a procesos en el exterior, en otros países, diferentes todos ellos, pero en los que se ha aplicado lo que se viene a llamar justicia restaurativa y justicia transicional. Hablamos de Colombia, hablamos de Irlanda del Norte y, en este caso, justamente lo contrario, principios de venganza y de revancha cuando, afortunadamente, ETA ya no existe y su violencia hace más de una década que dejó de existir. Por eso digo que no atiende ni al principio de realidad y que es incoherente con aquello que defendían ustedes y que incluso han aplicado cuando estaban en el Gobierno. Pero mire, iba a hablar también de algunas misas de Franco y del Callejero y de homenajes a la División Azul, pero centrémonos en algo que decía nuestra portavoz hace escasos meses, en positivo. Mire, desde el Grupo Euskal Herria Bildu, en todo lo que sea aportar a la convivencia y a la reconciliación y a la paz y a favor de las víctimas, de todas las víctimas, ahí nos tendrán. Ahí nos tendrán. No en la revancha, no en el odio, no en la venganza. Ahí no nos encontrarán. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Iñarritu.